En el verano de 1984, Michael Jordan era el tercer mejor jugador del draft de la NBA. Recién graduado de la Universidad de Carolina del Norte, con 20 años de edad y la ambición de convertirse en el mejor jugador de baloncesto del mundo. Quería firmar con Adidas. Siempre había querido firmar con Adidas. Las usaba desde niño, las amaba como marca, y cuando llegó el momento de negociar su primer contrato de patrocinio, su representante David Falk contactó primero a la empresa alemana. Adidas declinó. Dijo que Jordan era demasiado caro. Converse, que en ese momento dominaba el baloncesto con jugadores como Magic Johnson y Larry Bird, tampoco mostró interés real. La única empresa que apostó por él fue Nike, una compañía de zapatos para corredores de Oregón que estaba perdiendo dinero, despidiendo empleados y buscando desesperadamente una razón para existir en el mercado del baloncesto. En los próximos 16 minutos vamos a analizar, paso a paso, cómo ese único contrato firmado en el otoño de 1984 transformó a Nike de empresa en crisis en el mayor imperio del deporte de la historia del capitalismo moderno. Para entender por qué ese contrato fue tan radical, necesitamos entender primero en qué estado se encontraba Nike en 1984. Phil Knight y Bill Bowerman habían fundado la empresa en 1964 como importadora de zapatillas japonesas Onitsuka Tiger bajo el nombre Blue Ribbon Sports. En 1972 crearon su propia marca con el nombre Nike, diosa griega de la victoria, y el logo swoosh, diseñado por una estudiante de diseño gráfico llamada Caroline Davidson, a quien pagaron $35. Durante los años 70, Nike dominó el mercado de las zapatillas para corredores de fondo, montada en el boom del jogging que transformó Estados Unidos. Pero a principios de los años 80, Reebok llegó con un producto que Nike había ignorado completamente: las zapatillas de aeróbic para mujeres. Reebok capturó ese mercado con una velocidad devastadora y para 1984 había superado a Nike como la empresa de zapatillas deportivas número 1 en ventas en Estados Unidos. Nike estaba en caída libre. Los ingresos bajaban, los despidos se aceleraban. Phil Knight necesitaba un movimiento diferente, algo que sacara a Nike del nicho del running donde Reebok lo estaba aplastando. Ese movimiento fue Michael Jordan. La negociación del contrato en sí misma es uno de los episodios más fascinantes de la historia del marketing deportivo. Jordan, como se mencionó, no quería ir a Nike. Cuando su madre Dolores lo convenció de que al menos escuchara la presentación, Jordan viajó a Portland de mala gana. Lo que encontró en las oficinas de Nike no fue una propuesta convencional. El ejecutivo de Nike, Rob Strasser, y el representante de Jordan, David Falk, habían diseñado algo que no existía en la industria deportiva. No un contrato de patrocinio, sino una línea completa de calzado, ropa y accesorios con el nombre y la marca personal de Jordan. Una empresa dentro de la empresa. El acuerdo incluía $500,000 anuales en efectivo durante 5 años, acciones de Nike y una regalía del 25% sobre las ventas de cada producto de la línea Jordan. Para comparar, la oferta estándar de Converse para sus atletas estrella era $100,000 sin regalías. Nike no solo pagaba 5 veces más en efectivo, cedía una participación en las ganancias que nadie en la historia del deporte había ofrecido a un atleta. La razón era simple. Knight sabía que si Jordan fracasaba, Nike probablemente no sobreviviría a la apuesta. Era todo o nada. Las Air Jordan 1 se lanzaron al mercado en abril de 1985. El color era negro y rojo, los colores de los Chicago Bulls, el equipo de Jordan. La NBA tenía una regla que exigía que las zapatillas de todos los jugadores en cancha fueran predominantemente blancas. Las Air Jordan 1 violaban esa regla de manera deliberada y ostentosa. La liga multó a Nike con $5,000 por cada partido que Jordan jugara con esas zapatillas. Nike pagó todas las multas sin quejarse, y en cada comunicado de prensa
recordó al mundo que la NBA había prohibido las Air Jordan, que las autoridades del baloncesto temían que esas zapatillas fueran demasiado revolucionarias para el juego. Lo que la NBA pensó que era una sanción disciplinaria, Nike lo convirtió en la campaña publicitaria más eficiente de la historia de las zapatillas deportivas. La prohibición generó exactamente el tipo de atención mediática que ningún presupuesto de marketing podría haber comprado. El primer año, las Air Jordan generaron $130 millones en ventas, en una industria donde un contrato exitoso generaba entre 2 y 5 millones. Nike proyectaba vender $3 millones. Vendió 43 veces más. Llegamos al punto central de esta historia y quiero hacer una pausa. Si este video te está demostrando que las mayores oportunidades empresariales frecuentemente llegan disfrazadas de apuestas irracionales que todos rechazan, dale like ahora. Ese gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar exactamente esto. Suscríbete a Tiempos Históricos si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento de esta historia sientes que Nike realmente ganó la apuesta? Escríbelo abajo, te leo personalmente. Pero la historia de cómo Nike transformó ese contrato en un imperio tiene capítulos menos conocidos que son igualmente reveladores. El primero es el rol de la publicidad. En 1988, Nike lanzó la campaña Just Do It, creada por la agencia Wieden & Kennedy. La frase surgió de una conversación entre Dan Wieden y su equipo, inspirada paradójicamente en las últimas palabras de Gary Gilmore, un convicto ejecutado en Utah en 1977, cuya frase ante el pelotón fue "Let's do it". Wieden la transformó en Just Do It y la presentó a Knight, quien inicialmente la rechazó por considerarla innecesaria. Wieden insistió y la campaña salió al aire con Jordan como figura central. En los siguientes 10 años, las ventas globales de Nike pasaron de $800 millones a 9.200 millones. Just Do It no vendía zapatillas, vendía una actitud ante la vida. La diferencia entre vender un producto y vender una identidad es la diferencia entre tener clientes y tener fanáticos. El segundo capítulo menos conocido es la película Space Jam de 1996. Nike no produjo la película, pero orquestó su impacto en el mercado con una precisión quirúrgica. El lanzamiento de Space Jam fue sincronizado con una nueva generación de Air Jordan, las Air Jordan 11, que se convirtieron en las zapatillas más vendidas de la historia de la marca hasta ese momento. Jordan, que se había retirado brevemente al béisbol en 1993 tras el asesinato de su padre, había regresado a la NBA en 1995 y estaba liderando a los Bulls hacia 3 campeonatos consecutivos. Space Jam consolidó a Jordan como fenómeno cultural global, no solo deportivo, y cada palomita de maíz vendida en los cines del mundo era publicidad indirecta para Nike. El marketing de entretenimiento, es decir, integrar la marca en contenido cultural en lugar de interrumpir el contenido con anuncios, fue algo que Nike comprendió y explotó antes que cualquier competidor. El tercer capítulo es la creación de Jordan Brand, como división autónoma dentro de Nike en 1997. Phil Knight y Jordan negociaron un acuerdo por el cual Jordan Brand operaría como una empresa independiente con su propia identidad, su propio equipo creativo y su propio portafolio de atletas patrocinados. Jordan recibiría una regalía de aproximadamente 5% sobre todas las ventas de la marca que llevaba su nombre. Lo que en 1997 parecía un privilegio simbólico, se convirtió con el tiempo en uno de los acuerdos financieros más lucrativos de la historia del deporte. Jordan dejó de jugar profesionalmente en 2003. Sin embargo, en 2020, sus ingresos por regalías de Jordan Brand superaron los $145 millones en un solo año, más de 20 veces lo que ganó en su mejor temporada como jugador activo de la NBA. Hoy Jordan Brand
genera más de $5,000 millones anuales en ventas. Un hombre que se retiró del deporte activo hace más de 2 décadas, sigue siendo la figura más rentable del negocio del calzado deportivo mundial. El cuarto capítulo revela la estrategia de expansión que Nike utilizó para replicar el modelo Jordan en el fútbol global durante los años 90. En 1994, Nike no tenía presencia significativa en el fútbol. Adidas dominaba ese deporte con décadas de historia y contratos con las selecciones nacionales más importantes del mundo. Nike firmó con Brasil en 1996 por un contrato de 10 años valorado en $160 millones, el mayor en la historia del fútbol hasta ese momento. Con ese movimiento, Nike no solo entró en el fútbol, entró por la puerta más grande posible, la selección más popular del mundo. Y aplicó exactamente la misma lógica que había usado con Jordan. No comprar visibilidad, sino crear una asociación emocional tan profunda entre la marca y el atleta que resultara imposible de disociar. Lo que Nike aprendió con Jordan fue que el valor real de un patrocinio no está en el logo en la camiseta, sino en la narrativa que construyes alrededor del atleta y su relación con la marca. El quinto y último capítulo de esta historia es el más estratégico de todos. Nike no fue la empresa más grande del mercado cuando firmó con Jordan. No tenía el mejor producto técnico ni el mayor presupuesto de marketing. Lo que tenía era la disposición a hacer una apuesta que todos los competidores consideraron irracional. Adidas rechazó a Jordan porque sus propios ejecutivos calcularon que el retorno sobre la inversión no justificaba el precio. Converse lo evaluó con criterios de rentabilidad a corto plazo y no vio el valor. Reebok, ocupada dominando el mercado del aeróbic, ni siquiera lo consideró seriamente. Nike tenía tan poco que perder que pudo ver lo que todos los demás no veían. En ocasiones, la posición más débil del mercado te da una libertad de movimiento que la posición dominante te niega. El miedo a perder lo que ya tienes puede ser el mayor obstáculo para ver la oportunidad que está frente a ti. Lo que la historia de Nike y Jordan enseña no es que debes gastar más en marketing ni que debes contratar a la mayor estrella disponible. Lo que enseña es que las oportunidades que todos los demás rechazan por parecer irracionales son frecuentemente las que tienen mayor potencial transformador. Adidas, Converse y Reebok aplicaron el mismo criterio de análisis que cualquier empresa razonable aplicaría en 1984. Calcularon el costo, estimaron el retorno probable y concluyeron que no valía la pena. Nike llegó a la misma mesa, vio los mismos números y tomó la decisión opuesta porque la alternativa era la extinción. La presión existencial eliminó el miedo a la apuesta irracional y abrió la percepción hacia una oportunidad que todos los demás, desde una posición más cómoda, habían descartado. Hoy, Jordan Brand es más grande que toda Adidas en el mercado americano, y la empresa que rechazó a Jordan porque era demasiado caro, lleva décadas estudiando en sus propias conferencias internas cómo cometió ese error. Si esta historia te ha abierto los ojos sobre cómo se construyen los imperios del deporte, compártela con alguien que aprecie los negocios o que simplemente ame la historia del baloncesto. Porque detrás de cada par de Air Jordan hay una decisión empresarial que cambió una industria entera. Si aún no te has suscrito a Tiempos Históricos, hazlo ahora y activa la campanita. En el próximo video vamos a explorar la historia inversa, la caída del mayor imperio fotográfico de la historia, Kodak, que inventó la cámara digital en 1975 y se negó a lanzarla por miedo a destruir su propio negocio. El final es tan inevitable como trágico. Gracias por estar aquí. La apuesta que todos rechazan, en manos de quien no tiene nada que perder, suele ser exactamente la apuesta que lo cambia todo.